¿Has escuchado hablar de cómo nacen las estrellas, cómo evolucionan, cómo mueren, cuál es el proceso, la secuencia evolutiva que tienen? Bueno, bienvenido nuevamente a mi canal. Mi nombre es Eduardo Bertina Viré y hoy vamos a hablar sobre el tema de la evolución estelar, toda la secuencia evolutiva que tiene desde que nacen hasta que mueren. No tienen vida propia como nosotros, no son seres vivos, pero sí que tienen una secuencia evolutiva. Bueno, primero que nada, las estrellas son esferas de gas, esferas de plasma, gas ionizado, y el primer proceso es nacer. ¿Nacer de dónde? De una nube de gas, una nebulosa. Las nebulosas, por definición, son nubes de gas y polvo interestelar que tienen decenas o centenas de millones de años luz de diámetro, de tamaño, pueden ser varios años luz, o sea, un año luz. La luz puede demorar varios años o decenas de años en ir de una punta a la otra, de las enormes dimensiones que tienen estas nubes. ¿Qué pasa? Estas nubes en general no tienen una forma característica, suelen ser nubes amorfas. Algunas que otras tienen una forma en particular, o nosotros les asociamos una forma y de ahí los nombres, como nebulosa del anillo, nebulosa cabeza de caballo, nebulosa de cangrejo. Suelen tener, bueno, la del cangrejo no es por una forma de cangrejo, sino por la nebulosa, por la constelación en la cual está. Pero la cabeza de caballo sí que tiende a parecerse a una cabeza de caballo. Bueno, estas nubes en particular, que no tienen ninguna forma en particular, de alguna manera van a colapsar para formar estrellas. ¿Qué es lo que ocurre? De alguna manera, primero, son nubes muy, muy, muy grandes, tienen que colapsar y fragmentarse. ¿Cómo se pueden fragmentar? Bueno, ya sea porque una estrella cercana explota y produce una onda de choque. Ahora explicaremos qué es una onda de choque, básicamente porque explota. Esta onda de choque lo que hace es que una nube se fragmente en muchas partes, muchos fragmentos. Otra puede ser una onda gravitacional producida por fusión de agujeros negros. Otra puede ser mismo que dos nubes tengan movimiento en el espacio y colapsen, se choquen entre sí y ahí se fragmentan. Y ahora sí, cada uno de estos fragmentos pasará a formar una estrella. ¿Qué pasa? La nube de por sí tiene un cierto movimiento. Ahora, cada uno de los fragmentos al colapsarse, como que se empieza a concentrar el gas de a poco por el motivo anterior, por la onda de choque, por lo que sea, se fragmenta y se empiezan a hacer como pequeños grupos o se empieza a abultar el gas. Entonces, a medida que el gas empieza a contraer, ya lo he dicho en muchos casos, el tema del momento angular. Cuando tenemos un eje de rotación y hay una distribución de masa en torno a ese eje, el momento angular se conserva. ¿Qué es el momento angular? Es el producto de la distancia que hay al eje de giro por la velocidad que tiene por la masa. Entonces, cuando toda la masa, si esa propiedad se conserva, no se conserva al 100% en este caso, pero vamos a suponer como que se conserva. Cuando el momento angular se conserva, ¿qué quiere decir? Que si toda la distribución de masa la empezamos a acercar al eje de giro, la distancia la estamos disminuyendo. Entonces, ¿qué variable puede cambiar? Si la masa es la misma y la distancia disminuye, lo que tiene que aumentar es la velocidad de giro. El típico ejemplo de la bailarina de ballet, al cerrar los ojos, gira más rápido. Bueno, acá lo que ocurre es esto, de que la masa empieza a colapsar, entonces la nube empieza a aumentar la velocidad de giro, de rotación. ¿Qué ocurre? Como empieza a girar más rápido, adquiere una forma de disco y se achata, tiene un achatamiento polar, y esto se llama protoestrella. Es como un disco de acreción, porque ya toda la materia empieza a concentrarse cada vez más, como una especie de remolino, se empieza a juntar hacia el centro. Este disco de acreción lo que genera que la mayor cantidad de materia se centre en el núcleo mismo de la protoestrella. Esa será la futura estrella. Pero en el resto del disco también se pueden ir haciendo pequeñas formaciones o agrupaciones de materia. En ese disco, cuando la materia se empiece a agrupar, ahí se formarán los planetas. Y en el núcleo de la protoestrella serán la futura estrella. Entonces, esto hablando básicamente para hacer una analogía con el sistema solar. En muchos casos se forman dos estrellas en vez que uno y queda un sistema binario.
o 3 estrellas, un sistema múltiple. Bueno, a medida que la presión empieza a aumentar, a comprimir el gas en el núcleo de la protoestrella, empieza a emitir luz, ¿sí? Y cada vez más y más, comprimiéndolo la gravedad, aumenta la temperatura, emite luz, emite radiación infrarroja, y cuando llega a los 10 millones de Kelvin, ese núcleo, ahí recién se produce el proceso de fusión termonuclear. Ahí estaríamos diciendo que nace la estrella, estaría naciendo porque empieza a producir su energía, su propia energía mediante la fusión termonuclear. Este proceso, después de nacer, después de que comienza la fusión termonuclear, dependiendo del tipo de estrella que sea, va a evolucionar de distintas maneras. Una estrella enana puede vivir millones y millones y millones de años. Las estrellas más pequeñas, las enanas rojas, en la edad que tiene el universo ahora están recién en su infancia. En cambio, las estrellas supergigantes que viven muy poco, ya se han nacido, muerto, duran pocos cientos de millones de años o decenas de millones de años nada más. El Sol, ya lo dije en otro video, viviría unos 10.000 millones de años. Va 4.500 millones de años y va más o menos en la mitad de su vida. Bueno, si te interesa esto, haz un comentario a ver qué tal te está pareciendo esto. Y bueno, seguimos. Las estrellas pueden variar muchísimo en tamaño. Entonces, ¿qué pasa? Primero que nada, el aspecto, el color. Las de menor temperatura andan en el orden de los 3.000, 3.200, 3.500 Kelvin, de color rojo. Después las naranjas andan 4.500 por ahí. El Sol es amarillo, 5.800, 6.000 grados Kelvin. Después vienen las blanco-azuladas, las blanco-amarillentas, las blancas, blanco-azulada y azul, que andan 30, 40, 50.000 grados. Incluso hay algunas que no son tan comunes, que se llaman Wolf-Rayet, que son de color violeta, que pueden llegar hasta unos 70.000 grados de temperatura. A medida que aumenta la temperatura, tal cual el orden que dije, los colores, rojo, naranja, amarillo, ahí va creciendo en tamaño. Las más pequeñas son las rojas y las más grandes las gigantes azules. Eso en cuanto a la secuencia principal. ¿Qué es la secuencia principal? Es todo el tiempo de vida en el cual la estrella está estable. Hay un equilibrio hidrostático en el cual la presión de la gravedad que trata de colapsarla es igual y opuesta a la presión de radiación que genera en el núcleo de la estrella hacia afuera. Esa presión de radiación lo que está haciendo es sosteniendo y compensando la gravedad. Entonces la estrella se mantiene estable. En general, hay algunas estrellas que son pulsantes, variables, que van como latiendo, que con varios días o semanas de periodo o horas, depende del tipo de estrella. Pero en general, y siempre hacemos analogía con el Sol, que es lo que vemos aquí, es una estrella estable. Está en la secuencia principal del diagrama HR y quiere decir que está produciendo energía a un ritmo constante y básicamente pasan los miles de años, cientos miles de años, y no cambia en mayor medida el brillo, ni el tamaño, ni la luminosidad. Bueno, después tenemos los posibles finales de las estrellas. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, las estrellas chicas, como el Sol, van a terminar como enana blanca. ¿Cómo va a llegar a eso? Bueno, en algún momento ya hablé en un video explicando el interior del Sol y cómo produce hidrógeno en helio. Bueno, en algún momento el hidrógeno se le va a terminar. Entonces la gravedad va a comprimir más el núcleo, porque ya no tiene la presión de radiación que compensa la gravedad. Entonces la gravedad va a seguir insistiendo y va a comprimir más el núcleo. Más lo comprime, más aumenta la temperatura. Entonces ahora tiene unos 15 millones de Kelvin. Pero en algún momento va a llegar a los 100 millones. ¿Qué va a pasar? Que va a estar tan caliente el núcleo, a tan alta temperatura, que el resto de la estrella, las capas superiores, se van a expandir. Porque un gas a mayor temperatura lo que va a hacer es que expanda. Pero las capas exteriores, al alejarse tanto del núcleo, van a tender a enfriarse. Entonces, si es naranja, si es amarilla y se empieza a enfriar, se va a convertir en naranja y después en roja. Entonces, una estrella con mucho más tamaño que lo que tiene el Sol ahora, pero de color rojiza, eso se va a convertir en una gigante roja. Esa es como la última etapa en cuanto a estrella, gigante roja, pero el proceso de expansión no va a terminar ahí.
se va a seguir expandiendo y básicamente se termina evaporando, se terminan alejando tanto las capas superiores que se pasa a llamar una nebulosa planetaria. Que lo único que queda es el núcleo súper compacto y caliente, y eso se llama enana blanca. Es el remanente de una estrella, como el Sol. Eso ya no produce energía, eso solamente es como, pensando en lo que es el fuego, como una brasa incandescente que no está produciendo energía, pero con su tan alta temperatura está irradiando energía solamente por la temperatura que tiene. Pero conforme pasen millones y millones y millones de años, esa se irá a enfriar y la enana blanca terminará en una enana negra. Ahora, ¿qué pasa con estrellas más grandes? Produce hidrógeno en helio, pero la temperatura es tan grande y la presión es tan grande porque tiene más masa, que va a producir el helio en berilio, va a seguir en carbono, nitrógeno, oxígeno, va a seguir produciendo elementos cada vez más pesados. ¿Hasta qué elemento en la tabla periódica? Hasta el hierro, que es el elemento número 26 en la tabla periódica. ¿Por qué hasta el hierro? Porque hasta el hierro, fusionando elementos livianos en más pesados, hasta el hierro se libera energía. Pero para fusionar algo más pesado que el hierro, ya no libera energía, sino que absorbe. Entonces, en el tema de producir energía, ya esto no se vuelve tan eficiente para la estrella. Tiene que absorber su propia energía para producir helio, para producir algo más pesado que el hierro. Y eso no lo hace. Entonces empieza a acumular hierro inerte en el núcleo. Y se empieza a hacer un núcleo de hierro cada vez más grande. Llega un momento que el núcleo es muy masivo. Y eso ya se vuelve inestable. ¿Por qué? Porque la estructura misma de la materia no aguanta un núcleo tan pesado. Entonces lo que se llama la degeneración de electrones, ¿qué pasa? Los electrones tienen carga negativa y se pueden acercar hasta cierto punto, pero no más. ¿Por qué? Porque se repelen. O sea, cumplen el principio de exclusión de Pauli, no pueden estar en el mismo sitio, dos partículas con el mismo estado cuántico. Entonces, eso es lo que mantiene a las enanas blancas. La etapa anterior, la del Sol, que dijimos que se comprime hasta cierto punto y ahí queda. Una enana blanca tendría el tamaño de una Tierra, como el planeta Tierra más o menos. Y en eso quedará el núcleo del Sol. Pero estas estrellas, con un núcleo de hierro muy masivo, lo siguen comprimiendo y comprimiendo, y la degeneración de electrones no logra sostener esta gravedad. Entonces, ¿qué pasa? El electrón, que es carga negativa, es obligado a fusionarse con el protón, carga positiva, por la excesiva presión. Y esto termina generando un neutrón, que es carga neutra. Entonces, esto, lo que sería algo del núcleo mayor al tamaño de la Tierra, se comprime en algo de unos 10-12 kilómetros, el tamaño de una ciudad. Solamente de neutrones. ¿Qué quiere decir? Que esto es una estrella de neutrones. Es muchísimo más densa. Un centímetro cúbico pesa millones y millones y millones de toneladas. Y es súper densa. ¿Y qué pasa con el momento angular? Bueno, cada vez gira más rápido. Entonces, el momento que se produce esto, de que este núcleo de hierro colapsa a una estrella de neutrones, es algo extremadamente rápido. Entonces, como que la estrella se desploma sobre sí misma, sobre el centro de masa, y rebota en un momento, y ese rebote lo que hace es destruir o golpear todas las capas exteriores y la destruye. Y esa explosión es lo que se llama supernova, que se desintegra mediante una explosión violenta toda la estrella, y lo único que permanece es el núcleo súper compacto, como una estrella de neutrones, o pulsar también se le dice. ¿Por qué? Porque emite luz sobre los polos magnéticos, es como una especie de faro. Ahora, ¿qué puede pasar? De que este núcleo sea muy, muy masivo, que ni siquiera la repulsión de los propios electrones, de que los propios neutrones puedan sostener la estructura de la materia. Y eso termine colapsando hacia un agujero negro. Entonces, dependiendo de la masa inicial de la estrella, si tendría más de 10 masas solares, se convierte en agujero negro ese núcleo, ese remanente final. Y si tenía menos de 10 masas solares, va a quedar como estrella de neutrones o pulsar. Y el final va a ser ese, una supernova, una explosión en la cual se desintegra y se destruye toda la estrella. Lo único que queda es ese núcleo, que puede ser estrella de neutrones o un pulsar. Bueno, esto da para muchísimo más. Voy a hacer otro video complementando el tema de la evolución, cómo puede seguir. Y bueno, sin más, nos vemos en un siguiente video. No te olvides de darle like, de compartirlo, suscribirte al canal, y nos vemos mañana en un siguiente video.
Chao.